sociedad civil hizo muchos aportes al convenio de Escazú durante su negociación que duró 2 años. Para poder lograr esta influencia sustantiva, logramos que el convenio sea de carácter vinculante, es decir, que una vez que sea firmado y ratificado por los estados va a ser una obligación legal para los distintos países, y ese fue un tema que estuvo hasta el final de la negociación colgando de un hilo si iba a ser o no vinculante. También en materia de definiciones logramos incorporar la definición de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, todas aquellas minorías étnicas o personas que están en situación de pobreza, desplazados, etc. El Estado va a tener que tener un rol proactivo en facilitar que sobre todo las personas y grupos en situación de vulnerabilidad tengan acceso a la información ambiental que les interese. También el derecho a la participación, se habla que los estados deben garantizar una participación plena y efectiva, que el Estado va a tener que tomar contacto con estos grupos cuando una decisión de carácter ambiental, sea una política, un programa, un proyecto, una norma, los vaya a influir directamente, y luego cuando ese proceso de decisión termine, también va a tener que acercarse a estos grupos a informar de la decisión que fue adoptada. Y por último, en acceso a justicia, acceso a la justicia habla de la legitimación activa amplia, es decir, que cualquier persona, cualquier grupo, independiente de donde vive, donde se ubique, puede llevar a la justicia una determinada demanda o reclamo frente a una decisión ambiental. Hay muchas trabas, hay muchas barreras que las personas enfrentan al momento de querer ejercer estos derechos en Chile. Por ejemplo, no tenemos legitimación activa amplia, cualquier persona puede acceder a la justicia. No tenemos la obligatoriedad del Estado de identificar para luego contactar a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad cuando alguna decisión de carácter ambiental vaya a influir la vida o la realidad de estas personas. Tampoco tenemos una participación inicial en las etapas de diseño de un programa, proyecto, política en temas ambientales. Bueno, Chile sin duda tiene que ponerse al día, recuperar su liderazgo regional y firmar el convenio y luego ratificarlo lo antes posible. Luego ahí tendría que venir una etapa de difusión de este convenio en la población de forma fácil, accesible y entendible para que la mayor cantidad de personas conozcan en Chile cuáles son estos derechos y cómo puede ejercerlos. Hoy día esos derechos no son negados, pero en la práctica, la implementación de la norma legal que hoy día tenemos es donde tenemos una serie de falencias que Escazú viene a elevar el estándar, y por lo tanto si lo implementamos vamos a mejorar. Para esto de seguir así, que es una tendencia que desgraciadamente es creciente, van a haber más conflictos socioambientales, con esto quiero decir, van a haber más grupos y personas en los distintos territorios que no van a encontrar una vía formal, un canal institucional para poder tener este diálogo entre programas, entre proyectos y la ciudadanía, de forma de poder conocer sus impactos, poder transparentarlos y acordar distintas medidas. Hoy día no hay una forma de hacer eso. Creemos que hay que seguir trabajando con el Estado y con las distintas administraciones de gobierno, de forma que puedan ver que la participación hoy día es un fundamento sustantivo, integral de un sistema democrático, y por supuesto para participar necesitamos información para poder tener una participación informada, valga la redundancia, sobre los temas que queremos influir. Muchas veces quienes están en el poder entienden que el tener canales para canalizar ese diálogo y que las personas tengamos más derechos es más bien una amenaza a la gobernabilidad, y nosotros claramente vemos que eso es un aporte a la gobernabilidad, porque los otros actores igual están. Mientras no tengamos un Estado que tenga un rol protagónico y que tenga un rol de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer estos derechos, mi opinión es que los conflictos van a seguir aumentando y va a haber, por lo tanto, mayor tensión y menos paz social. Toda democracia se trata de asegurar una gobernabilidad donde las personas tengamos canales y formas de influir en las decisiones,
y poder tener una convivencia pacífica.